que obtuvo salvación. Por eso hoy vamos a orar por la salvación de los perdidos. Una persona perdida es una persona sin rumbo, sin dirección. Una persona perdida es una persona que no se dirige hacia ningún lado. Dice la palabra del Señor, Lucas 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces aquí vemos que a Jesús lo seguían ¿cuántas? Multitudes. Y este hombre no podía ver a causa de la multitud por su estatura. Pero le voy a decir algo, cuando alguien esté interesado en Cristo, no le va a importar cuánta gente haya, si hay mucha o hay poca, si es largo o es cerca. O sea, cuando la gente tiene hambre de Dios no le importa nada. No le importa si va a aguantar solo agua, no le importa si va a aguantar luz o oscuridad. La gente necesita seguir a Cristo sin importar las circunstancias que pasen. La gente que condiciona a Jesús jamás va a levantarse, porque mucha gente pone condiciones. La gente que pone más condiciones es la gente que no le gusta pagar el precio, porque el que quiere pagar el precio no le importa el horario. Cuando la gente no tiene trabajo y le dicen, mira, ya necesitan un muchacho, ya necesitan una muchacha, lo único que dice sale tarde, a mí no me importa, yo lo que quiero es trabajar. De ahí Dios me va a poner otro trabajo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Entonces, cuando hay una necesidad nuestra hacia Dios, que necesitamos a Dios, que sabemos que Dios es nuestra única respuesta, no importa cuánto caminemos, no importa cuánto tengamos que pagar el precio, qué es lo que tengamos que hacer, nosotros necesitamos de Dios y lo haremos. Entonces este varón estaba entre todo el pueblo y la multitud era mucha, y más él tenía un problema, y el problema de él era la estatura. Pero aquí no importa si usted es grande o es pequeño, sino que importa es la inteligencia y el hambre que tenga por Dios. Él no puso pretexto, que no puedo ver. Él no dijo, si Jesús está interesado en mí, Jesús va a venir a buscarme. Si Él es Dios, o si Él es el Mesías que había de venir, si es de parte de Dios, Dios le va a hablar y va a decir que venga a mi vida. Eso es un creyente acomodado. Dios le va a hablar y le va a decir que venga, que yo lo necesite y que yo quiero hablar con Él. Si es de parte de Dios. Y le voy a decir algo, la relación que hubo entre Zaqueo y Jesús era de parte de Dios, pero tuvo que provocarla a Zaqueo. Ahora, ¿por qué muchas veces la salvación no llega? Porque no es provocada por nosotros. Es necesario que provoquemos un encuentro con Jesús. La gente quiere encuentros, pero necesita hambre por Dios. Necesita que la gente esté necesitada por Dios. Pero hoy en día la gente quiere milagros, la gente quiere sanidades, quiere trabajo, quiere bendición, pero no quiere a Jesús. Y este hombre fue interesado por Dios, y dice el versículo 4, y corriendo delante, dice, o sea, se le adelantó a Jesús, imagínense, y corriendo delante, dice, subió a un árbol. Entonces este hombre vio que Jesús iba adelante, la multitud lo apretaba, él no podía verlo, necesitaba conocerlo, entonces él lo que hizo fue que se dio prisa, o sea, buscó las maneras de ver a Cristo, buscó las maneras de tener una interacción con Jesús, y lo que hizo fue que subió a un árbol, porque sabe que Jesús de ahí lo iba a ver él. Pero aparte, número 2, primero es el interés, número 2, ¿qué es? Zaqueo quería llamar la atención de Dios. ¿Ha estado llamando la atención de Dios usted? En este caso Zaqueo quiso que Jesús se interesara en él, así como él estaba interesado en Jesús. Entonces para que alguien esté interesado en nosotros debemos de llamar su atención, y en esta tarde lo que debemos hacer nosotros es llamar la atención de Jesús. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro. ¿Para qué? Para verlo, porque había de pasar por ahí, o sea, ya sabía por dónde iba a pasar Jesús. Cuando Jesús llegó, oiga muy bien, y él estaba atrás,
Y dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, dice aquí, es necesario que pose yo en tu casa. Hoy le dijo, pero le dijo: date prisa. Y sabiendo que Zaqueo era un hombre rápido, porque él se había adelantado a Jesús, Jesús lo ve arriba y todavía le dice: date prisa. O sea que nosotros nunca debemos perder nuestro aceleramiento. O sea, a veces Zaqueo se hubiera acomodado: yo estoy aquí, me bajo despacio, platico con él. Pero no, Jesús le dijo: apúrate, porque es necesario que vaya a tu casa. Así como corriste hasta ese árbol, hoy vámonos para tu casa y date prisa. Entonces dice, ¿qué dice ahí? Entonces él descendió a prisa, o sea que era obediente. Dígale hoy en la actualidad a un hijo suyo así. Dígale a un cristiano así hoy: vámonos rápido. No, así que ahorita no es la hora todavía. Se visten con una pereza para ir a la iglesia, en vez de estar con todo el gozo, ¿verdad? O sea, la gente, cuando uno tiene el gozo de Dios, la gente viene activado desde su casa a recibir más activación. Porque ya tiene alabanza, ya tiene el devocional, se peina, se alista, se viste, se maquilla, hace todo para presentarse bien en la casa del Señor, pero de allá viene con el gozo de Dios, porque camina la atmósfera del Espíritu Santo a recibir más. Pero si en algún momento tiene problemas familiares, en algún momento usted tiene dificultades de cualquier tipo, lo llaman por teléfono y le dan una mala noticia, entonces su fortaleza está en la casa de Dios. No puedo quedarme, o sea, el diablo no puede robar mi bendición. Si me atacaste por aquí, yo te voy a atacar en la casa de Jehová, y lo que yo ponga en el altar, Jehová me lo contestará. Esa debe ser la actitud. Pero no, a veces no actuamos así. Un problemita nos deja en casa, nos deja pensativos, nos deja deprimidos, nos deja sin comer, sin ayunar. Sí, hay gente que no come cuando tiene problemas de cualquier tipo y no ayunan, pero el diablo sí los pone a ayunar y los pone más delgados, los pone con los ojos hundidos. No hacen vigilia porque les da sueño, pero cuando no demos mucho dinero no duermen. Entonces el diablo es astuto, ¿verdad? Lo pone que haga vigilias, que haga ayuno, pero en depresión, en tristeza, y le tortura la mente y le tortura sus pensamientos. Entonces, cuando no hacemos algo para Dios con excelencia, lo vamos a hacer para el diablo, y el diablo nos va a forzar a hacer las cosas, y Dios nos pide, o sea, nuestra voluntad para rendirla a Él, ya sea para que no durmamos y vigilemos en oración o en alabanza y oración, o ya sea para que dejemos 1 o 2 tiempos de comida para que nos entreguemos a Él. De una u otra manera, Dios va a llamar nuestra atención, pero hoy en esta tarde debemos nosotros llamar la atención de Dios, que Dios nos vea, que Dios nos mire. Entonces le dijo, entonces él descendió a prisa, ¿y cómo lo recibió? Gozoso. Ay, hoy es la célula en la casa. Yo quería ver la novela. Y hoy es el final. Hoy es el final. Yo a veces he escuchado, oigamos bien, hombres fuertes, musculosos, con una pala, haciendo mezcla, con máquinas de alta potencia, y de ahí me la bajan a mí cuando yo trabajaba en construcción. Ey vos, ¿y cómo quedó la novela anoche? Imagínense, ¿dónde está sombría? Es que eso no es malo, te vas a maquillar ya después. Pero dice que Zaqueo lo recibió gozoso. Oigamos bien, el asunto, estamos viendo, número 1, el interés que tenía Zaqueo por Jesús. Número 2, Zaqueo demostró, o sea, quería mostrar la atención, quería llamar la atención de Cristo para que lo viera. O sea como sea, Jesús tiene que verme, o sea como sea, Jesús tiene que hablarme, tiene que contestarme, tiene que darme una respuesta. Pero en este caso le digo, baja porque yo voy a posar en tu casa. Jesús ya sabía que tenía que ir donde Zaqueo. Zaqueo no lo sabía, algo quería Zaqueo, pero para Zaqueo fue una sorpresa que Jesús le diera esas palabras, porque no era en cualquier casa que Jesús iba a entrar. O
sea, todas las casas de las cuales Jesús entró por una razón, porque el Padre lo dirigía, y número dos, porque ahí había una necesidad y era necesario que fuera enviado a ese lugar. Cuando sanó al siervo del centurión, el centurión le dijo que fuera a la casa. Él le dijo que iba a ir a la casa, del centurión, y aquel le dijo que no era digno. Y le dijo, tan solo di la palabra y mi siervo, mi criado, va a sanar. Entonces él fue conforme a las palabras y a la fe de él y dio la palabra. Ahora, ¿por qué Jesús no fue? Porque también quería enseñar que no solamente los milagros y las sanidades pueden ser presenciales, sino también a través de la fe y de la palabra lanzada, la palabra enviada. Por eso todas las cosas que surgieron en la palabra, en la Biblia, no surgieron por casualidad. Nos da la multiforme gracia de Dios manifestada a través de la palabra, a través de imposición de manos o a través de una palabra cercana, de largo, o imponiendo las manos sobre ellos. Porque a algunos les dijo cerca, levántate y anda. A otros fue la palabra enviada. Otros mientras iban fueron sanados, pero solo uno regresó a agradecerle. Ahora, el gozo de Zaqueo era que Jesús iba a estar en su casa. Y donde Jesús está, hay milagros, hay sanidades, hay liberación. Entonces aquí viene el otro problema, que es el de la gente. Y esta gente que murmuraba aquí era la multitud. O sea, no todo aquel que ande, oigamos bien, en la iglesia o ande entre el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios, le va a gustar que Dios lo bendiga a usted. Y al ver esto, todos murmuraban. ¿Pero y quiénes van a murmurar? O sea, usted no va a murmurar de algo que no mire, porque aquí no había teléfono ni nada, llamar, mira que va a Jesús donde Zaqueo, y ese hombre esto y el otro. No, de la misma multitud que menciona ahí, empezaron a murmurar. ¿Y qué decía la multitud? Que había entrado a posar con un hombre, ¿qué? Pecador. Jesús fue donde un hombre pecador. ¿Por qué? Porque él no le necesitaba. Donde quiera que haya una necesidad de salvación, donde quiera que haya una necesidad de que Jesús quiera restaurar, Jesús va a entrar si se le abren las puertas. Si Zaqueo le habrá dicho que no, Jesús no llega. Jesús se va para otro lado. Pero cuando nosotros le decimos que no al llamado de Dios, cuando le decimos que no a la unción de Dios, cuando le decimos que no a la salvación, entonces Jesús busca otro lugar, porque lo de Dios nunca puede ser desperdiciado. O sea, si usted no quiere bendición, Dios va a bendecir a otros. Si usted no quiere dones espirituales, Dios se los va a dar a otros. Dice la Biblia que al que no tiene, aún lo que tiene o lo poco que tiene se le quitará, pero al que tiene, dice, se le dará más. Parece injusto, pero Dios lo que busca es buenos administradores espirituales y materiales. Entonces esta gente murmuraba diciendo que ese era un pecador. Por el precio que pagó Jesús, hoy los líderes pueden ir a hacer culto donde una prostituta. Y se oye fuerte, pero es la realidad. Hoy los líderes pueden ir a hacer un culto donde el dueño de una cantina. Hoy los líderes pueden hacer culto donde un homosexual, donde una lesbiana, que no la vamos a tratar así. O sea, esto solamente estoy poniendo ejemplos. Vamos a ir a hacerle culto donde vive el sicario, pero ahí el líder debe tener identidad, debe tener seguridad. ¿Y qué tal si se enoja por el sermón que dé y que mato? Mira, el versículo no es así, yo he leído la Biblia. Imagínense. Debemos tener nosotros más en las aldeas, porque en las aldeas hay gente mala. Y cuando digo mala, es mala. Que uno, como dicen popularmente, eso no le niegan el machete a nadie. Y entonces, gracias al precio que Jesús pagó, nosotros podemos entrar a lugares donde la gente más bien, si miran que hay un grupo en la casa y una gente que es complicada, o que la gente la mira desastrosa, la gente se alegra. La gente dice, mira que por lo menos ya anda buscando las cosas de Dios. Pero en los tiempos de Jesús no, porque Jesús no podía contaminarse con gente pecadora. Jesús lo tenía que andar con los sacerdotes, con la gente que vivía en santidad externa, que la gente que se limpiaba, que se purificaba externamente, pero su corazón estaba ruin, su corazón estaba arruinado. Y entonces, en estos, oigamos bien, entre estos hay muchos saqueos en nuestra familia que necesitan salvación.
Y oremos para que tengan la actitud de Zaqueo, que reciban la palabra con gozo, que el tiempo de Dios viene a sus vidas, que la manifestación de Dios les visita y que Dios pone ese interés por las cosas de Dios. Lo primero que hay que orar es: Señor, ponle interés a mi familia por las cosas de Dios, que hay una necesidad, que hay un hambre en su alma, que sepan que solo tú tienes vida eterna. Número 2, que ellos busquen la manera. Cuando yo busqué a Dios, yo solo andaba buscando. A mí me caía mal que me visitaran. Incluso le decía a mi mamá, en el tiempo que vivía acá, le decía a mi mamá: si viene un grupito de jóvenes, dígales que no estoy. Esa era la razón que les decía. El asunto es que ahí iba de salida yo, y entonces ya me venía en la esquina. ¿Y cómo me regresaba? ¿Cómo? Y entonces a mí a veces no me gustaba que me visitaran. De ahí después yo me fui solo para un grupo, y después yo era el que andaba buscando. Y entonces Dios va a poner ese deseo, Dios va a poner ese interés. Cuando a mí miraban con una cerveza en la mano, una mujer siempre me evangelizaba en todos lados, y le decía: esta es la última. Y pasaban meses, años, y yo le decía: esta es la última. Y le decía: algún día yo voy a ir a la iglesia. Y entonces la perseverancia en la oración de una persona va a hacer que su milagro tarde o temprano sea hecho. O sea, va a hacer que su milagro sea vida, y usted solo va a contar el milagro y el testimonio, y sabe cuál es el asunto que le voy a decir. Y ahí es donde aplico la fe a la gente para que no se rinda. Hay personas que oran por la salvación de otros y se convierten, pero sus hijos se ponen peor. Pero yo le digo a la gente: solo diga estas palabras: si lo hiciste con aquel, también lo vas a hacer con mi familia. Porque el diablo le va a decir: mira, vos orando por otros, la otra gente busca a Dios, y mira, tus hijos, tu marido o tu mujer, mira cómo está peor cada día más. Pero si Dios lo hace con uno, también lo puede hacer con todos. El asunto es que todo tiene su tiempo en esta tierra y todo tiene su hora, pero yo no debo de desmayar en oración. Lo que no debo dejar yo es dejar de persistir por algo que yo creo, porque el día que yo dejo de orar o de persistir en eso es porque he perdido mi fe. Entonces, cuando yo creo, yo me voy a mantener y voy a tener esa confianza de que Dios hará las cosas. Entonces este hombre tenía el gozo, porque Jesús iba a ir allí, pero siempre la gente va a murmurar. Pero aquí vemos que aquel no hizo caso. Le voy a dar esto para que entienda mejor. Cuando usted tiene el gozo de Dios, nadie lo va a amargar de afuera aunque hablen mal de usted. Pero cuando usted no tiene el gozo de Dios, anda prestando el oído a que diga, qué es lo que diga, si lo aprueban o no lo aprueban. O sea, si el cielo lo aprobó, no importa si el mundo lo desaprueba. Y eso es lo que debemos de entender nosotros, que si Dios lo llamó, Dios le va a dar la provisión y le va a dar la fortaleza y la sabiduría para que continúe. Dios nunca va a poner algo sobre usted que no lo vaya a sostener. Y cuando haya una necesidad, es para que pongamos a prueba nuestra fe en operación. No podemos estar nosotros murmurando, que murmuran las multitudes, pero los discípulos nunca murmuran, los discípulos solo obedecen. Los discípulos solo obedecen y las multitudes se murmuran todo el tiempo. No, es que ahí no. ¿Sabe que cuando hay inmadurez en los cristianos, sabe lo que me preocupa? Y eso lo he visto en muchas iglesias. Le pedí un culto al pastor o le pedí un culto al líder y prefirió llevárselo que el bolo. ¿Quién necesita más? Eso es lo que dice mucha gente por inmadurez. Por eso le digo a la gente, a los líderes: si tienen alguna reunión donde algún hermano y alguien le pide, un inconverso le pide reunión, hable con el hermano y dígale: allá hay una persona que no tiene a Cristo, vamos. La próxima reunión lo hacemos en su hogar. Podemos hacer una célula, rotémosla para que esta persona se arrepienta. Y no actuar con negativismo, porque hay personas que mientras están en cama, están enfermas, que piden cultos, que piden oración, que piden ayunos, que no hayan que hacer, hasta dan ofrendas y todo. Pero ¿sabe qué sucede después? Ya cuando están sanos, hay algún día le voy a pedir otro culto, ahorita no. Que ahorita no quiero. Y el asunto está en que usted ya dio la palabra, Dios va a tratar con ellos, nuestro deber es orar por ellos. Pero si ellos mueren sin Cristo, Dios va a pedir cuentas a ellos. A usted ya no, porque usted salió de su compromiso, de su responsabilidad. Porque nosotros tenemos un compromiso con todas aquellas personas
que no les hemos hablado de Cristo. Donde quiera que andemos, hablemosle a la gente, invitémoslo a una iglesia y dígale dónde vive. Vaya, si hay una iglesia ahí cristiana, asista. Hoy hay tiempo para buscar de Dios. Denle su tiempo a Dios. Mire predicaciones, escuche por la radio. No no ponga atención tanto a los noticieros, que los noticieros es bueno para estar informado, pero no para estar atemorizado. Y hoy la gente pasa de la información al temor, y nosotros los cristianos debemos estar informados para estar orando por los acontecimientos que están sucediendo cada vez que acercan la venida de Jesús. La gente está con miedo, la gente está con temor. La gente no tiene tanto el temor de que Cristo venga, no los haya preparado, sino que está más temeroso de que venga una enfermedad o cualquier ataque de las tinieblas. Pero a mí no debe de importarme lo que la gente diga, lo que la gente piense, sino lo que Dios habla, lo que Dios dice y lo que Dios piensa. Y Dios siempre que disciplina es para nuestro bien, siempre que corrige es para que mejoremos. Pero la gente le va a tirar a matar. ¿Saben por qué? Y le voy a decir lo más común y lo más básico, porque usted no es hijo de ellos, usted es hijo de Dios. Es lo mismo que lo natural. Cuando usted tiene un hijo, usted lo corrige, le pega, lo disciplina, le da con vara, como dice Proverbios, pero no con garrote. La vara es algo delgado y un garrote es un leño. Usted lo castiga, ¿verdad? Pero nunca lo va a matar. Aunque le diga, me dan ganas de matarte, ahí de madre a veces. Y de estrellarte como fuera huevo. Pero no lo hace, ¿por qué? Porque es hijo suyo, pero que sea en un particular, a ver si tuviera la oportunidad, a ver si no lo deja ahí tirado, a ver si no lo va a recoger usted ahí. Entonces lo mismo pasa en lo espiritual. Cuando usted no anda bien con Dios, Dios sí tiene misericordia de usted, pero la gente no, por la gente amárrenlo de pies y manos y lo fusilan. Fusílenlo. Tenemos el claro ejemplo que es del que más se habla de María Magdalena. Esa mujer le van a pelear todos, hasta matarla, así como mataron a quién, a Esteban, lo mataron a pedradas. Pero Jesús les dijo, si alguien no tiene pecado, arroje la primera piedra, y ninguno tiró ni una. Jesús hubiera querido, las agarra todas y les pone ahí, pónganse ahí, ahora yo sí los puedo agarrar porque estoy libre de pecado. Pero el que pudo condenarnos, el que pudo apedrearnos no lo hizo. Peor nosotros que todos pecamos. Entonces podemos decir, nuestra familia que no tiene a Cristo está enferma del peor virus que afecta a la sociedad y al mundo entero, que es el pecado. Ellos necesitan a Dios igual que yo. Yo y ustedes, hombre o mujer de Dios, que también en cualquier momento puede pecar y ofender a Dios, ofender a su prójimo, y necesita la gracia y la misericordia de Dios en esos momentos para continuar y no llenarse de culpabilidad, para no volver atrás, porque el deseo del diablo es que usted vuelva atrás y que vuelva a atarlo. Usted va a ser una amenaza para el reino de las tinieblas en Cristo, pero también va a ser una arma muy fuerte si se aparta de Dios para Satanás. En manos de Satanás puede ser un arma muy fuerte, porque según la Biblia dice que vienen 7 espíritus más fuertes a apoderarse de la mente o del corazón de la persona y lo lleva a una escala mayor para servicio de Satanás. Entonces necesitamos el gozo de Dios para hacer oídos sordos a las voces de los que murmuran. Porque si la gente entendiera que lo que recibimos nosotros es por gracia y por misericordia, no anduviera murmurando. Ninguno de nosotros está calificado para merecer lo que tenemos en Cristo, dones o lo que sea. Ninguno de nosotros está calificado. Nadie. El único que calificó fue Jesús, y Él fue que nos ha recompensado hoy. Él nos ha recompensado porque Él fue el que ganó la batalla, no nosotros. Nosotros nos toca pelear nuestras pequeñas batallas, nuestras batallas aquí en la tierra, mundo, carne y diablo. Pero Jesús fue el merecedor del nombre, sobre todo nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él le da a quien le da la gana. ¿Y por qué a Él se le da más y a mí que no? ¿Y por qué que él es soberano? Pues Él elige a quien quiere. O sea, yo no puedo elegir aquí, quien lo eligió fue Él. O sea, esta iglesia es para los que Dios ha elegido, para los que Dios ha escogido. Esta iglesia
es para aquellos que se han arrepentido. Y esa iglesia nació con dolor del costado de Jesús, con una lanza que le traspasaron en su costado. De ahí nació la iglesia. Fue investida en Hechos capítulo 2 con el poder del Espíritu Santo para que el cristiano no camine en derrota, para que el cristiano no camine con una mentalidad fracasada, sino que mire a Jesús siempre. El Espíritu Santo nunca lo ha abandonado a usted, así que nunca abandonemos a Cristo nosotros. Jesús nunca lo va a abandonar. Dice el versículo 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, aquí vemos el arrepentimiento, ya miren. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, que si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. A mí me hubiera gustado que me hubiera defraudado a mí. Primero le iba a dar 4 veces más, pues. Más si es de los que dicen, te las tengo contadas todas. Espera que los recibo ahí. Dijo que la mitad de lo que él tenía, sin que Jesús le dijera nada, imagínense. Sin que Jesús le dijera nada. Ni había hecho el llamado de la oración del pecador todavía, quien quiera recibir su gracia. Aquel él solo dijo. ¿Por qué? Por agradar a Dios. Entonces, eso fue lo que dijo. Voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. Y si a alguno le he fallado, le he robado, le voy a devolver 4 veces más. ¿Usted cree que Zaqueo no sabía? Sí sabía. ¿Cómo no va a saber la gente quién ha defraudado? Como decimos aquí en Honduras, ¿a quién le ha hecho la ponga? Él sabía, y las personas sabían también, y más que las multitudes ahí andaban cerca. O sea, las multitudes no crean que iban a hacer en ese tiempo porque había hambre, más que todo esa gente, no por Jesús, sino porque ellos querían milagros, querían sanidades. Si Jesús estuviera aquí, la gente hasta por la ventana, por ahí, que incluso hasta por el techo, creo, porque la Biblia dice que un hombre lo bajaron por el techo. Entonces no crea que Zaqueo le dijo solo a Jesús, la gente escuchó cuando él dijo esas cosas, porque la gente estaba. Entonces escuchó la promesa que había dado y crea que Zaqueo la cumplió. No crea que está escrito ahí nomás, que Zaqueo cumplió lo que le había prometido al Señor, lo que había declarado. Entonces, a través de esta confesión que hizo Zaqueo, en el versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación, le dijo. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, este hombre tenía una descendencia de Abraham, o sea, tenía fe. Y esa fe lo llevó en primer lugar a interesarse por Jesús. Número 2, lo llevó a llamar la atención de Jesús. Número 3, a recibir el gozo de la salvación, y todavía ni había llegado a la casa, ni ha hecho que había sido salvo. Y dice que él estaba gozoso cuando fue, porque le dijo: voy a tu casa. Entonces recibió el gozo de la salvación. Y el 10, aquí, esta palabra, oigamos bien, versículos 9 y 10, Jesús no lo dijo solo por decirlo a los 12, sino para que las multitudes le escucharan. Hay cosas que son necesarias decirlas para que la gente me escuche. Hay cosas que son necesarias callarlas. Pero Jesús dijo delante de la multitud porque él sabía que estaban murmurando. Dijo Jesús en voz alta: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino. Escuche, a buscar y a salvar lo que se había perdido, o sea, rescatar. Y este hombre se había perdido. ¿Cuál era el problema de este hombre? Prácticamente era un ladrón, un estafador. Cobraba más a la gente de impuestos, porque no era cualquier hombre, era jefe de los publicanos. Y si los publicanos ganaban bien, imagínense un jefe, y aparte no se conformaban con sus salarios, sino que cobraban más y ponían más a su cuenta. La cuenta que ellos recibían de demás era para su bolsa, la otra para el Estado. Pero Jesús, por eso dice, no hacía sección de personas, porque Mateo también fue publicano. Este era jefe de publicanos
Mateo, el del libro de Mateo, este varón era publicano, o sea, un cobrador de impuestos. Entonces Jesús estuvo rodeado de hombres trabajadores, de hombres humildes, estuvo rodeado de hombres que lo negaron, de personas que lo rechazaron, de personas que le querían por sus milagros. Pero el interés de Jesús al venir a la tierra fue usted, fui yo. Ese fue el interés de Jesús al venir a la tierra. ¿Quién va a querer venir a la tierra teniendo gloria, teniendo ángeles, teniendo poder ilimitado y hacerse hombre? O sea, hacerse un cuerpo mortal de carne y hueso. ¿Quién va a querer? O sea, que usted fuera millonario, ¿desearía ser pobre? ¿O no? ¿Desearía? Imagínense ahorita, la gente es buena para imaginar, ¿va? Somos buenos para imaginar. Imagínense que fuéramos millonarios, que usted tenga carro, casa, tenga avión, vaya al país que quiera cuando le dé la gana, tiene sus trabajadores, tiene sus empresas. Si usted va a trabajar o no trabaja, usted sabe que los empleados suyos le están generando dinero. Y de repente usted decide, no, me voy a ir para África y voy a decidir aguantar hambre, bajar de peso, ser pobre. No, nadie quiere dejar la comodidad. Más bien cada vez la gente trabaja y trabaja para querer estar mejor. Jesucristo más bien decidió bajarse para estar en nuestra condición. Y Jesús nos entiende más porque Él es espiritual, mi cuerpo. Es que Jesús, como le digo, si nos ponemos a pelear con Dios, nunca le vamos a ganar, no porque Él sea Dios, sino porque Él se hizo hombre. Si Jesús no se hubiera hecho hombre, nosotros capaz dijéramos, porque nosotros somos buenos para reclamar, como vos no sos hombre, como vos no sos carne ni hueso, como vos nunca has tocado esta tierra, así le dijeran muchos. Pero Él dijo, yo descendí a la tierra, sé lo que es estar en medio de gente corrupta, de gente pecadora, de publicanos, de rameras, como dice la Escritura. Y sé lo que es la traición, sé lo que es el rechazo, sé lo que es las angustias, sé lo que es que mis amigos me abandonen y me dejen solo. Sé lo que es que cuando están a punto de matarme, quedarme sin nadie. Sé lo que es que me nieguen decirme que yo no soy el maestro de ellos. Sé lo que es la traición, que me vendan por piezas de plata. Sé lo que es el sufrimiento, el dolor, la derrota, la fatiga, lo que es los látigos, los azotes, pero también sé lo que es descender al infierno, sufrir por los pecados ajenos, sufrir la culpa de otro, sufrir el rechazo de otro, sufrir calumnia, pero también sé lo que es levantarse en gloria, sé lo que es estar a la diestra de Dios, sé lo que es interceder por los santos al Padre. Hoy sé lo que es tener un nombre sobre todo nombre. Todo el proceso que pasé en la tierra lo enseñé para que ustedes sean humildes y sabiendo que entre más se bajen pueden ser exaltados por el Padre. Eso nos dijo en Filipenses capítulo 2. La humillación exaltó a Jesús hasta lo sumo y lo levanta para grandes cosas, con gloria del Padre. Entonces Jesús sabe lo que es estar abajo y sabe lo que es estar arriba. En sus inicios sabía lo que era estar arriba, supo lo que es estar abajo, pero volvió a saber lo que era estar arriba. Jesucristo nunca conoció la derrota, aunque el diablo así lo pensó en la cruz. Y le voy a enseñar esto para ir terminando. Lo que usted piensa que lo va a matar, eso lo va a fortalecer. Lo que usted piensa que lo va a debilitar, eso lo va a levantar. Lo que usted piensa que va a ser un fracaso, eso va a ser un levantamiento y un nuevo nivel de sabiduría que Dios va a poner sobre su vida. Porque el diablo creyó que iba a derrotar a Jesús en la cruz cuando el diablo no se imaginaba que iba a estar su derrota. Que cuando la sangre, imagínense los demonios riéndose de Jesús. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús no estaba pensando en él, Jesús estaba pensando en toda la humanidad que iba a ser salva por gracia y por su sangre. En la mente Jesús pudo haber dicho, diablo, estás viendo mi derrota en tus ojos, pero yo aquí estoy obteniendo la victoria más grande que puedo obtener en toda mi vida terrenal. Y entonces debemos de pensar como Dios piensa y como Jesús ve.
Porque lo que el diablo lleva para su destrucción es porque Dios quiere un levantamiento más grande. Y ahí es donde no entendemos, en medio del dolor no entendemos que Dios quiere glorificarse en nosotros. En medio del proceso no entendemos muchas veces que es ahí donde la gracia de Dios me va a sostener y me va a levantar. Porque cuando la ciencia no puede, cuando los médicos no pueden, cuando las personas no pueden, Dios sí lo puede hacer. A Jesús nadie pudo defenderlo, ni Pilato, que era el que lo miraba inocente. Pilato lo que hizo para no defraudar al pueblo, se lavó las manos y siempre fue crucificado. Pero la gracia de Dios ahí estaba con Jesús. Era un propósito de Dios que Jesús muriera. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos salvos. Y Jesús restituyó a todos los hombres que se arrepintieron, a todos los hombres que se humillaron, todos los hombres de la Biblia, decíamos en sanidad anterior, le fallaron a Dios. Abraham le falló a Dios, el padre de la fe. David le falló a Dios. Gedeón le falló a Dios. Sansón le falló a Dios. Samuel le falló a Dios. ¿Pero en qué falló Samuel? Sus hijos eran rebeldes y él era un hombre de testimonio. Pedro le falló a Jesús. Judas le falló a Jesús. Los otros 10 discípulos se hicieron humo cuando lo llevaron preso. Se fueron. Y le voy a decir algo, el corazón de Jesús siempre es amor. Porque les dije hace unos meses que quienes buscaron a Jesús fueron las mujeres, pero no le hallaron. Ellos vieron que Jesús había resucitado y se le aparecieron ángeles. Pero vemos que Jesús fue a buscar a aquellos que lo abandonaron. Jesús los fue a buscar y les dio otra oportunidad. Porque Jesús ya sabía, Jesús ya sabía que él iba a quedar solo. Pero es que él iba a enfrentar esa batalla solo. Y con eso le quiere decir, hay batallas que nos tocará a nosotros solos, pero solos de personas, pero jamás solos de la presencia de Dios. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa en nuestra vida. Porque nosotros estamos acostumbrados a estar rodeados de gente, que no es malo, es bonito. Es bonito que la gente ore y todo. Pero hay batallas que le va a tocar a usted solo y por cualquier circunstancia la gente no va a estar. Pero si el propósito de Dios está ahí, la presencia de Dios siempre estará ahí y usted va a obtener victoria. Jesús quedó solo de multitudes, gente que lo alababa, los mismos que le tiraban mantos, los mismos que le tiraban hojas ahí para que pasara en el burro, en el asno. Eso mismo fue lo que gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero por ellos murió por nosotros. Murió por los que ya van a nacer y murió por aquellos que ya murieron en Cristo. Jesucristo murió por su familia y por eso hoy necesitamos que nuestra familia tenga la actitud de Zaqueo. Que sean personas que busquen el bien, que sean personas que se desesperen por buscar las cosas de Dios, porque en la actualidad, escuche, si la economía estaba muy buena, la gente era materialista. Imagínense hoy que la economía se ha venido abajo. La van a buscar más. Por eso dijo Salomón que si nosotros buscáramos a Dios como a la plata y como al oro, imagínense. ¿Cómo buscamos nosotros el dinero? Más si no tenemos. Buscamos en cualquier rincón hasta que lo hallamos. Y si no tenemos prestado, pues vamos donde sea. Y si el que nos presta no tiene o cualquier razón, pues donde sea buscamos, pero andamos tocando las puertas desesperados. Si así buscáramos a Dios, imagínense, obtuviéramos resultados mejores. Póngase de pie. Entonces nuestra salvación no la podemos negociar con el diablo, no la podemos negociar con las tinieblas. Permanezca. Si le falla a Dios, permanezca. Comete errores, permanezca. Peca, permanezca. Solo arrepiéntase. Arrepiéntase y no peque más. Dios es un Dios de oportunidades y eso es lo que muchos no entienden. Con eso no significa que vamos a estar pecando continuamente, sino que significa que debo conocer la misericordia de Dios hacia mi vida. Porque no puedo seguir sirviéndole a Satanás. Dice la Biblia que usted es nación santa, y una nación santa no significa que no puede fallar, significa que en medio de sus fallas se va a volver a levantar, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Entonces, nuestra familia está en las manos de Dios y vamos a orar por la salvación
Solo me quedan 20 minutos. Esos 20 minutos vamos a orar. La oración de hoy va a ser por la salvación de nuestras familias. Que a su tiempo Dios ponga ese convencimiento y el Espíritu Santo convence de justicia, de juicio y de pecado. Y debemos de creerlo por la fe. Les decía que yo era uno de los que no me gustaba que me evangelizaran. Eso sí que respeté siempre cuando me hablaban de Cristo. Respeté, escuché cuando me agarraban. Pero si me venían a buscar, yo decía, díganles que yo no estoy o que salí. Y entonces la gente siempre se va a esconder, va a esquivar las cosas de Dios. Pero debemos reconocer que tarde o temprano le va a llegar su día y su hora. Nuestro deber es perseverar, persistir hasta ver resultados. Y de ahí veremos testimonios. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos en esta hora, Señor. Tú eres grande.